Sergio, dígame, por favor. Pero ya está prendido. No ve, no, que no ve nada. Ahora sí. Buenos días. Buenos días. Ahí en configuración de visualización. Arriba. Ah, ya. Estaba pasando. Sí, estoy en la Ok. Ok. Espero que el internet hoy esté bien. Ah, pero el viernes trabaja bien. Ok. Entonces, seguimos en el capítulo 1, de 5 capítulos. Sería terminar, ya cerrar esta parte. Y ver todo lo que es estadística descriptiva. El jueves, pues tenemos la mitad de la clase acá y la otra mitad vamos rápidamente al 118. Okay, gracias. No sé, me dijeron que el otro año ya es todo presencial, ¿no? Sí, señor. Sí. Ok. Entonces, me faltan 2 temitas, simplemente, que son los de asimetría, ¿sí? Que de pronto, Celdo. Buenos días. Buenos días. Es que, digamos, son los que cierran el capítulo de estadística descriptiva y también da una visión de lo que es la base, el comportamiento de la base de datos, digamos la fotografía. Entonces, hay acá la medida de asimetría, voy a centrar solamente en el de Fisher, pero esto de todas maneras lo voy a mostrar. Y el de apuntamiento de forma o kurtosis, ¿sí? Pues este ya lo miramos, ¿sí? ¿Qué es kurtosis, sí? Y también en este de asimetría, aquí se me faltó la palabra sesgo, ¿sí? Hacia dónde está sesgada la base de datos.
Y este que es complementario, sí, que es la curva de Lorenz y el índice de concentración de G. Este de Lorenz lo utilizan mucho los economistas, ¿sí? Ok. La primera es la medida de ¿qué? De asimetría. Entonces, para entenderlo, pues, miremos esta, hay que explicarles con la gráfica. Entonces, digamos acá son tres gráficas de 3 ciudades, ¿sí? Donde se califica el número de accidentes. Entonces, la primera es Cali, la de la derecha es Pereira y la de abajo Bogotá. Y es un gráfico de barras, donde la altura es la frecuencia, o sea, la cantidad de veces que se repite el número que están ahí analizando. El eje horizontal, todos van de 10 a 20, ¿sí? Esos son porcentajes, ¿sí? Y la frecuencia es el número de días, ¿sí? El número, sí, está. El de Cali llega, la moda llega ligeramente a un poquito por encima de 30, ¿cierto? El de Pereira, que es el que está a la derecha, llega a 30, la moda, ¿no? Y el de Bogotá llega más o menos como 25, 26, ¿ya? Entonces, que sería este. Pero la forma de la gráfica sí es diferente ¿en qué? En los tres. En el primero, ¿cómo está digamos, la forma? ¿Está para un lado, para el otro o qué? Está llana, está quedando llana. Pero de todas maneras hay una moda, ¿no? Sí, sí. La moda está en 14, ¿sí? Pero hacia la derecha y izquierda están repartidos, no voy a decir que absolutamente, simétricamente, sí, pero está más o menos repartido. Y la moda está ¿en dónde? En el centro, o sea, acá y para allá. En el de allá, el de Pereira, ¿qué aparece? Que es negativa. Entonces, la moda está ¿hacia dónde? ¿La moda hacia dónde está? Hacia la izquierda, ¿cierto? Hacia la izquierda. Y en el de último, la moda está ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Ok. Entonces, eso se llama sesgo, ¿sí? O sea, la primera está simétrica y las otras dos están, ¿qué? Sesgadas. O sea, están corridas hacia un lado. Entonces, el primer error que uno comete es decir que la de Pereira está sesgada ¿hacia dónde? Hacia la derecha. No. De esta de acá, ¿hacia dónde está sesgada? La de Pereira, ¿hacia dónde está sesgada? Por intuición. Entonces, por intuición, uno dice que está sesgada ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Porque todavía no he dicho qué es el sesgo, ¿sí? ¿Qué es el sesgo? ¿Sí? El sesgo suena como aquí. Como lo estuvieran aquí, corriendo, ¿cierto? Como si lo estuvieran forzando a irse para dónde? Para un lado. Entonces, acá, pero ahí ya sale la historia. Entonces, el sesgo depende de la ubicación de la media y la moda. ¿Sí? Entonces, cuando uno dice hacia dónde está sesgada, por intuición, la gente piensa es en la moda. O sea, es donde hay más datos. Uno dice, sí, está sesgada, perdón, vuelvo a la anterior. Esta está sesgada, ¿sí? ¿Hacia dónde? Hacia la derecha, ¿sí? No, está sesgada hacia la izquierda, ¿sí? Y esta está sesgada hacia dónde? Está sesgada hacia la derecha.
Profe, ¿cómo así? Entonces acá, ¿dónde lo hago aquí o acá? Hagámoslo acá. Entonces, este de acá, ¿sí? Si ven, la moda hacia dónde está, hacia la derecha. Pero aquí dice que está sesgado hacia dónde, hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces, dos ejemplos, uno para acá y uno para este lado. No, es... Ahora miramos a ver, ¿sí? ¿Qué va a pasar acá? O digamos cómo determino yo matemáticamente, ¿sí? No a ojo, sino porque el ojo engaña, ¿sí? Sino, sí, está acá. Entonces acá, ojo, un ejemplo de esto, ¿ya? Pongamos un profesor, va a sacar cinco notas, ¿ya? 5 notas. ¿Ya? Y va a sacar 5 notas. Entonces, en la primera nota, el estudiante saca 4.8. Está feliz. ¿Sí? 4.8. Tiene la segunda prueba, segundo quiz. Entonces, imaginen cuánto saca. 4.8. Van 2, ¿no? ¿Cuánto va el promedio? 4.8. ¿Número de datos? 2. ¿Desviación? 0. Listo. Tercer parcial, quiz. 4.8. ¿Cuántos datos van? 3. Media. 4.8. Desviación. 0. Tipo va feliz. ¿Sí? Es como la selección Brasil. ¿Le decimos? 4.8. ¿Cuántos van? 4.8. ¿Sí? ¿Cuánto es la desviación? 0. ¿Cuánto es la moda? 4.8. O sea, la moda y la media son ¿qué? Iguales. El tipo va a confiar. ¿Sí? Pero le queda un ¿qué? Le queda una prueba. Y se descuida. ¿Sí? ¿Cuánto va la suma ahí? ¿Cuánto va la suma? 4.8 por 4. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 4. No, mentira. 19.2. Y en el último saca 4.8. ¿Cuánto da la suma y cuánto da el promedio? La suma de el promedio era 4. Y el promedio da 4. Y la moda 4.8. El dato que más se repite es 4.8. Entonces, si yo hago una pequeña gráfica de barras, ¿sí? Y aquí solamente tengo dos datos. Un 0.8, ¿cierto? Que va acá. Y un 4.8 que iría aquí a la derecha, ¿cierto? Profe, todavía no capto bien porque está a la izquierda. Entonces aquí, hay que hacer un curso de manejo de números. Entonces, si hago el histograma acá, me quedarían 4 barritas acá y una barrita acá, ¿cierto? Ese sería el histograma, el gráfico de barras. ¿Ya? Entonces me doy cuenta que la moda está aquí, ¿cierto? Y la media, ¿dónde está? Acá. ¿Sí? De esa forma. Está más con X tras. Entonces, ¿sí? ¿Por qué decimos que está sesgada hacia la izquierda?
Pasó de 4.8. Sí. Porque un dato o una pequeña cantidad de datos, ¿sí? Hicieron que la media se separara de la moda y se moviera ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Mirándolo así, sería ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Entonces, ¿quién es el sesgo en esos datos? El 4.8, ¿sí? El 0.8, perdón, el 0.8, el 0.8. Entonces, el 0.8, ¿sí? Entonces, esto está, hemos dicho, hasta el dato número 4 era una ¿qué? Simétrica. Era un solo dato, pero era simétrica porque solamente había uno. O sea, no había datos a derecha e izquierda. Entonces, pero cuando apareció este, sesgó, ¿sí? Y entonces la corrió, ¿sí? De 4.8, perdón, aquí yo lo, perdón. Me faltó un dato acá. Este es el 4. Me gusta más el tablero. Ahora sí ya quedó bien. Entonces, la moda, sí, perdón, la media quedó a qué lado de la moda, a la izquierda. Entonces aquí se dice que tiene asimetría ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Y acá dice que es negativa. Ya les digo dónde sale ese negativo. ¿Ya? Y por el otro lado, ¿sí? Entonces, este es con unas notas, ¿sí? Entonces la X son notas, ¿sí? Pero, pongamos, bueno, aquí la mayoría son niños, son mujeres, ¿no? Entonces, supongamos que hay una fiesta, ¿sí? Les invitan a una fiesta, ¿sí? Y le dicen que van a ir cinco caballeros, 5 hombres. Y el promedio de edad es de 20 años. ¿Me suena? Sí. Interesante. Sí. 5 hombres. Sí. 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 Promedio de edad. 20. Entonces fíjense cómo el promedio a veces queda como ¿qué? Queda como incompleto. ¿Sí? Entonces uno dice, 5, uy, sí, entonces, sí, entonces es para un señor que tiene 80 años, con los 4 nietos, y cada nieto tiene 5 años. Entonces, ahí están los 5 caballeros. ¿Cuánto es la moda? 5. ¿Cuántos datos son? 5. ¿Cuánto suma esto? 100. ¿Cuánto es la media? 20. A ver, no dije mentira, ¿no? Es una fiesta con 5 hombres, ¿sí? Y el promedio de edad, 20. Entonces fíjense que la sola media, la sola promedio no me da suficiente ¿qué? Información. Entonces, o me puede dar información, digamos, no concreta. Entonces, 20, ¿ya? Pero ¿cómo quedaría la gráfica? ¿Cómo quedaría la gráfica? Entonces, aquí hago la gráfica, aquí le pongo, hay 2 datos solamente, el 5 y el ¿qué? Y el 80. Hago el gráfico de barras de frecuencia, y acá, entonces, el 5, quede más derecho. Entonces, se repetiría 4 veces. Ahí está la escala de 1 a 4, y está en esta situación. Aquí estaría la moda sería 5. Pero, y aquí sería solamente 80, bueno, un cuadrito, y aquí estaría la media. Entonces, la media, acá, la media me da de ¿cuánto? 20. Entonces, esta es la moda, ¿sí?
y aquí estaría la media, ¿sí? Entonces, ¿está hacia dónde? Hacia la derecha. Hacia la derecha, ¿ya? Y el sesgo sería el 80. El sesgo sería el 80, pero no siempre es uno solo. Aquí digamos el ejemplo porque son 5 datos. Pero digamos realmente pues es una cantidad de datos, pero una cantidad muy pequeña. Y la moda es el que tiene más que. Donde está la moda es donde hay más datos. Entonces acá, yo a veces digo esto, tiene la forma como de un ratón, entonces el sesgo es en la cola del ratón, ¿sí? No en la cabeza, sino en la cola. Ok. A ojo que esto fácil identificar si tiene sesgo a la derecha o a la izquierda. O si es simétrica, ¿no? Puede ser, ¿no? ¿Sí? Lo primero que tendría que saber es cuánto vale la qué. La moda, ¿no? La moda Está en 50. ¿El 50 cuántas veces está? 5. ¿Quién le puede hacer competencia ahí? El 47 está 4 veces, ¿sí? Sí. Sí. El 45. El 45 está solamente 2 veces. 3. Ah, 3, sí. Ah, ya lo vi. ¿Dónde está el otro? Al 45. 3. ¿Y el que está? ¿Listo? Bueno. Pero fíjense que sacamos la moda, podemos sacar rápidamente la media y tal. Pero no vemos con claridad, ¿sí? Rápidamente, ¿sí? A menos que nos pongamos a hacer el gráfico. Y acá, ¿cuál es la moda? 75. Ah, no, sí, el 68. El 75 está 4 veces. El 68 está 5. ¿El dato más pequeño? No pequeño. 62. ¿Y el dato más grande? 100. Y está solamente una vez. Ok. Bueno, ya vuelvo sobre esos datos. Listo. Entonces, acá, cuando es negativa, entonces la media está hacia la izquierda, ¿sí? De la moda. Y cuando es positiva, ¿sí? Entonces la media está hacia la derecha. Cuando yo les saco notas, ¿sí? Yo saco medias, desviaciones, todo, ¿sí? Yo prefiero que la simetría sea negativa. ¿Por qué? Porque, exactamente, porque si la simetría es negativa, a la mayoría del grupo le fue ¿qué? Bien, ¿sí? En cambio, si la simetría es positiva, ¿sí? ¿Sí? Entonces significa que a la mayoría le fue regular, ¿sí? Pero que hay como 2 o 3 que le fue muy bien y subió el promedio de ¿qué? De todo el grupo. Pero, digamos, al grupo en sí, pues se va a sentir que le fue ¿qué? Mal, ¿ya? Entonces, yo prefiero que sea asimetría ¿qué? Negativo. Entonces, sí. Y pues lamentablemente 2 o 3, pues le fue ¿qué? Regular. Entonces, bueno, esto es lo que estaba hablando acá. Entonces acá hay una cosa que se llama momentos. Digamos, ya hicimos uno, que era el segundo momento, ¿sí? Digamos, el primero sería como la media, pero yo aquí como no tengo la media, ¿sí? Entonces, y aquí me faltó el trazo acá. Entonces, acá, el segundo momento es el que utilizo para sacar, ¿qué? La varianza, ¿sí? ¿Sí? Y aquí vendría el tercer momento,
¿sí? Pero hagámoslo con esta manera. Ah, ya. Bueno. Entonces, esta sería la fórmula si los datos son a qué, población o muestra. Población. Población. Y esta sería la fórmula si fuera una qué, una muestra. Lo único que cambia de la una a la otra es que en una tengo sigma y la otra tengo S, ¿no? Y que acá tengo mu y aquí tengo X, ¿qué? Trazo. Bueno. Lo otro, es que estaba mirando la fórmula que sigue, ¿sí? Esta 1 sobre n, en la otra a veces pone la n, ¿qué? Aquí abajo, ¿sí? Pero, si se fijan acá, esta fórmula es esta, es la que, La variable. la varianza, ¿sí? Pero, no, la desviación. Ah, la desviación estándar. La desviación estándar, porque está en raíz Cuadrada. de la varianza. Entonces acá, la fórmula simplemente ¿qué es? Es sumatoria de x menos la media elevado a ¿qué? Al cubo, ¿cierto? Eso va entre paréntesis. Y la multiplico ¿por qué? Por la frecuencia, ¿sí? Datos no agrupados. Y si fueran datos agrupados, ¿qué cambia? Que aquí no fuera XY, sino que la marca de clase es lo único. Y la frecuencia. Esta 1 sobre n, lo que les decía, a veces la n la ponen aquí abajo, ¿sí? Y esto que está aquí en los corchetes, ¿sí? En los paréntesis cuadrados, ¿qué es? Es la desviación. Elevado a la ¿qué? Al cubo, ¿ya? Entonces, pues si yo voy haciendo todo esto, pues en alguna parte yo tengo que tener ya la ¿qué? Ya la desviación. Si ese resultado tiende a 0, puedo decir que es una distribución ¿qué? Simétrica. Si es positivo, pues digo que es asimetría ¿qué? Positiva. ¿Y que va hacia dónde? Derecho. Hacia la derecha. Y si es asimetría, y si es negativo, pues si es menor que 0, pues asimetría ¿qué? Negativa. ¿Y hacia dónde va? Hacia el sesgo va hacia la izquierda. Entonces acá, si es distribución simétrica, pues me queda como una campanita. ¿Sí? Si es asimetría positiva, entonces el sesgo va hacia la derecha, pero el sesgo ya dijimos que era la cola del ratón, entonces esto va así. ¿Sí? Acuérdense de esto, ¿sí? Siempre el sesgo no es cinta. Este va hacia dónde? Hacia la derecha. Y si es asimetría negativa, y si es asimetría negativa, entonces es que esto va hacia dónde? Hacia la izquierda. Pero, ¿qué es lo que va hacia la izquierda? El cero.
Entonces, acuérdense que en el domo la cima es la moda, ¿sí? Y aquí también está la moda, ¿sí? Esta sería la moda. Y por aquí está la media. Y acá está la moda. Y aquí está la simetría negativa. Entonces, todo se traduce a qué? Pues hallar este cálculo, ¿sí? Sea A o A, como quieran llamarlo. Y si me da A, por ejemplo, ¿por qué puede dar positivo o puede dar negativo? ¿Qué es lo que hace en particular que esto sea positivo o negativo? No, en la fórmula. El cubo. Y es el cubo de una resta. Entonces la resta, esta diferencia, me puede dar positivo, me puede dar ¿qué? Negativo. Si es positivo elevado al cubo, me da ¿qué? Positivo. Y si es negativo elevado al cubo, me da negativo. Al hacer la suma de varios elementos positivos y negativos, me puede dar positivo, me puede dar negativo. Si le da positivo, pues va a tener este comportamiento. Y si le da negativo, va a tener este comportamiento. Listo. Me gusta más, bueno, la n dividiendo abajo, pero fíjense que ya eliminé la fórmula de la desviación y solamente coloqué ¿qué? Es elevado al cubo. Y arriba sí, digamos ya esta sería la fórmula más práctica para manejar. Pero para hacer esta fórmula, ¿qué necesitamos? Conocer la media y la ¿qué? Y la desviación. ¿Listo? Este solamente lo voy a dejar a manera de información, ¿sí? Pues esta es algo del señor Pearson, ¿sí? Pero él trabaja, ¿sí? Con la moda, ¿sí? Saca ahí, saca la desviación y dice ahí. Y este es el del señor, aquí trabaja con los cuartiles, ¿sí? Listo. Entonces acá, y salen todos los datos. Ahí. Ahí. Y ahí después Creo que se tiene que abrir el chat porque tiene mensajes y ya cuando te vas a ir ahí sí él se sube solo. Ah, ¿ya pusieron solamente? Sí. Ah, Ya, sí. Creo que tiene que como abrir. ahora sí. Bueno. Pequeño. 28, sí. Ah, ¿y el dato más grande? 52. No sé si... Entonces,
21 está una vez, el 28 dos veces, sí. Sí. El 35 dos veces, el 45 3. 3, el 47 4, el 50 5 y el 52 3 veces. Y aquí está la gráfica. ¿Sí? O sea, en la gráfica podemos decir que ¿qué? Coeficiente de asimetría positivo o negativo. Negativo. Así es. Y del 52, así. 1, 2, 3, 2, 4, 6, 7. Tiene que haber 21 datos, ¿no? Le dan 5, 8, 12, 9, 21. Listo. Vale. Ok. Bueno. Bueno, no entendí la respuesta. Coeficiente de asimetría, ¿qué? ¿Positivo o negativo? Negativo, ¿cierto? Tiene que ser. ¿Y sesgado hacia dónde? Hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, hacia allá. O sea, esta es la cabeza y esta es la cola. ¿Sí? Listo. Con la punta de flecha también lo quieren ver. ¿Sí? Entonces, hagamos un favor. Saquemos la media. 1, 2, 3, 4, no, 6. No, ¿y sabe por qué chequeé también? Que la suma tiene que dar 21. 1, 2, 3, 4. No, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Ok, no, pero bien, ¿sí ves? Listo. Es que yo a veces pongo y hago cambios y después se me olvida actualizar en el otro lado. ¿Cuánto le da la media? ¿Puede aumentar la imagen, por favor? Pero lo que pasa es que iba como a escribir acá. ¿Sí? A mí me dio 44.09. Sí. Listo. Entonces la media, ¿de cuánto? 44.09. 0,9. Y 44.09. No, las dos decimales solamente. Listo. ¿Cuánto nos da la desviación? Entonces sería 21. Voy a dejar aquí. Entonces sería 21 menos 44.09, ¿cierto? Elevado al cuadrado, ¿sí? Multiplicado por 1. Y esta simplemente sería 28. Parece que eso lo pueden hacer ahí en la calculadora, ¿sí? Por 2. Y vamos a ir sumando, ¿sí? Todos van a dar positivos, ¿no? Sería 52 menos 44.09 530. elevado al cuadrado por 3. Voy a asumir que es una muestra. ¿Sí? Sería el total de la toma, ¿no?
La suma. No. Ay, Dios. Me da 1649,77. 1649,77. Primero nada más. 533.14. Sí. Los primeros. Segundo da como 200 y pico. El segundo da 517. El segundo da 258. Pronto el cuarto me queda más pequeño porque es 45 menos Da 0,82. 0,82.81. ¿Cuánto le dio la suma? ¿1000 qué? A mí también. ¿Cuánto le dio la suma? La suma me dio 1649,77. Listo. Y me dio 981. Sí. ¿Qué le pasó? No había multiplicado el último por 3. Ya. Como asumo que es muestral, lo divido por ¿cuánto? 20 Por 20. por 20. Porque Entonces, si fuera poblacional iría completo. Ahí va Si en fuera poblacional, lo dividiría por 21. ¿Ya? Me da 82. 82,41. 80 y 82. 82.49. Listo. Entonces ya tengo los datos. Tengo la media y tengo la que. Profe, ¿eso no se le hace la raíz? Se lo pones cuadrado. Ah, cierto. Sí. O sea, a la S, ¿cierto? Sí. Igual. 9,08. Espera. Y esta es S al cuadrado. ¿Sí? Y la S normal, la S Y la S 9,08. listo. Y tiene más sentido. ¿Sí? Entonces, el promedio, fíjense que la moda es 50, la media es 44, ¿sí? ¿Sí? Pero las desviaciones en promedio están más o menos 9 puntos hacia la derecha y hacia la aquí, hacia la izquierda. Alguien puede estar pensando, profe, pero 44 menos 9 me daría como 35. Entonces estaría como por acá, pero hay datos que están 26, 28, están por fuera de ese intervalo, ¿sí? Y por este lado, 44 más 9, ¿sí? Que me daría más o menos 53, ahí está, ¿sí? Pero entonces tengo que entender que la desviación es un promedio de todas las desviaciones, y que no es una frontera, ¿sí? No es un límite, ¿sí? No. Aquí hay datos que están por debajo de la media menos una desviación. Inclusive aquí no hay datos donde llega él, ¿sí? Entonces acá. Ok. Si fuera simétrica, sí estarían, digamos, dentro de los datos. Entonces, ya tengo esos dos datos. Entonces me regreso acá. Y entonces ya tengo la media, ¿sí? Que sería este dato. Tengo la desviación. ¿Qué me faltaría? Elevar a ¿qué? Al cubo. Entonces, Multiplicarlo por 20. aprendo para ahí. Entonces, aquí, hagamos un favor, 9.08
elevado al cubo. Está positiva. 80, ¿qué? 27. 9.08 elevado al cubo. 748.61. Ah, sí, sí, me pone 81 por 9, 700. 48,61. Listo, ok. Entonces, acá esta columna, digamos, voy a anotar aquí la parte de arriba, la sumatoria, ¿no? Entonces sería, simplemente aquí sería, como decir esto, sería 21, ¿sí? Menos 44. 4.09, ¿cierto? Eso me va a dar, ¿qué? Negativo. Elevado a la ¿qué? Al cubo. ¿Y multiplicado por cuánto? Por. Listo. Solamente para hacer la sumatoria superior, ¿no? Del numerador. Y acá sería 28 menos 44.09 elevado al cubo multiplicado por 2. Ese también va a dar ¿qué? Negativo. ¿A partir de dónde aparecen los positivos? Del 45. Del 45. Entonces, lo que nos toca averiguar, ya nada más con la sumatoria puedo saber si es ¿qué? Si es positivo o negativo. ¿Ya? 35. Y relativamente los valores no van a ser tan grandes. Los primeros 3 van a dar negativos, ¿no? Y los otros dan positivos. A mí me dio menos 13.019.45. Claro, tiene que dar negativo. Menos 13.019. A mí me dio unos 19.319. A mí también. Yo no me siento al lado de Sergio. Ojalá.
Que usted decía que nadie te traiga por tarde, ¿no? Pasa mucho. A los 47. Lo sé, pero Vea, a ver, ingeniero. por 3. 484. Curiosa, ¿será que se va el audio? Es que esperamos que, yo estoy esperando que hagan los cambios. Para que Susana, como está allá como en la mesa de los santos, está la foto. ¿Sí está allá? No. Pero la foto que pone es como de la mesa de los santos. Menos 19.319. Sí. Ok. Bueno. Ya saben. ¿no? Entonces. Ok. Entonces, toda la sumatoria, yo ya el otro lo hago yo. 19.000, ¿qué? 319. Listo. Y entonces, el coeficiente de asimetría, ¿sí? Entonces nos daría 19.000. Perdón, negativo, ¿no? Sí. Entonces, menos 19.310. Le falta el punto 47. Pues voy a poner acá. Punto 47. Y entonces lo debemos dividir en cuánto. Entonces, ahí sí serían 21 datos, ¿no? Sí. Ahí sí serían 21 datos 720. que multiplican ¿a qué? A 748 Menos 1,22. Listo. Entonces el coeficiente de asimetría sería menos 1.22. ¿A eso se le llama coeficiente de asimetría o Coeficiente de un asimetría. momento? No. Momento solamente momento la del parte de desarrollo. arriba. Ah, pues, Entonces, coeficiente de asimetría me dio negativo, o sea que está sesgada hacia dónde? Hacia la izquierda. Y la moda, ¿sí? Está hacia dónde? Hacia la derecha. Ok. Entonces, tiene ¿cuántos datos? 20 datos. 20 datos, ¿cierto? Donde el más pequeño vale ¿cuánto? 62. Y el más grande, 100. 100. Después de 62, ¿cuál seguiría? 68. 68. Después, 76.
Después, 85. 80. 80. Después, 85. después, 90. Y 100. sí. Voy al 90, ¿no? Sí. 100. Después de 90, 100. sí. Listo. ¿Cuántas veces está el 62? 2. 3. 3. El 68, 6. 6. listo. El 75, el 80, 2. 3. 3. el 85, 2. el 90 y el 100. Listo. Total de datos, 18, 20. 20, ¿no? Listo. Entonces, voy a sacar rápidamente acá. Se lo hacía agropecuario. Entonces, listo. ¿Y ahora qué hago? Entonces, este dividido en cuánto? 20. 20. Entonces la media daría cuánto? Listo, creo que se ve todo, ¿no? Pero ya la tabla esta no me interesa, ¿no? Entonces, la media, ¿me dio cuánto? ¿De dónde saca la media? Es el promedio ponderado, ¿sí? De estos datos. Listo. ¿Qué necesito sacar ahora? Desviaciones. La varianza. Entonces, para sacar la varianza, entonces, ¿cómo quedaría la fórmula? Igual 62 menos este, que queda fijo, ¿no? Luego acá, elevo al cuadrado y multiplico por ¿cuánto? Por 6. ¿Ya? Sí. Listo. Y la puedo copiar, sí. Listo. Todos positivos, ¿no? Y la suma me dio ¿cuánto? 1924. 1924. ¿Ya? ¿Ahora qué hago? Fuera. No, todavía no. Ah, lo divido en 20. ¿Me divido en cuánto? Es muestra. Voy a seguir suponiendo que es una muestra. 19. 19. Listo. ¿Y esa sería qué? La varianza. La varianza. Voy a dejarla así pequeña acá. Entonces, esa sería la varianza. ¿Y cuánto vale la varianza? La desviación estándar. No. ¿Cuánto vale la varianza? 101. 101. O sea, yo no puedo decir que la medida es 74, que los datos están repartidos, ¿qué? 100 para la derecha y 100 para la izquierda. No. A ese número le saco, ¿qué? Ahí fuera. La raíz. Entonces, le digo raíz de este número, pues da 10, ¿no? 10 algo. Y es como hacer. Y esa sería ¿qué? Voy a dejarlo con 4. ¿Cómo la interpreto? Que si la media es 74, los datos están más o menos de 64 a ¿qué? A 84, ¿sí? La mayoría de datos, pero no todos, ¿sí? Entonces hay una desviación, y la desviación es un promedio de todas las ¿qué? Las desviaciones. Ok. Listo, vamos a ver, sí. Ok. ¿Y ahora qué me faltaría? Asimetría. Entonces voy a sacar acá la ¿qué? La diferencia, ¿cierto? Elevada ¿a qué? Al cubo, ¿sí?
y la multiplico por la frecuencia. Entonces, es como decir esto. Es, bueno, paréntesis, 62 menos ¿qué? 74.7. Perdón, este lo dejo pi. Entonces, eso me va a dar, la primera me va a dar ¿qué? Negativa, ¿no? Entonces, elevo al cubo y sigue siendo ¿qué? Negativo. Negativo. Más o menos en el sentido de menos 74 da como 12 elevado al cubo, da 144. Eso daría negativo, ¿no? Pero lo multiplico por ¿cuánto? Por 3. Entonces, esto da como 500. Uy, nada más. Que era el cubo. Bueno, era el... Entonces, 144 por 12. 2000 y pico. ¿Sí? Por 3, 6145. ¿Ya? Entonces, me dio ¿qué? Negativo. ¿La segunda va a dar negativa o positiva? Negativo. Negativa, ¿cierto? Exacto. Menos 1804. La siguiente va a dar ¿qué? Positivo. ¿Y de qué tamaño más o menos? Pequeño. Eso da como 0 y pico, ¿no? Porque ya es 75 menos 74, 74.7, o sea, da como, bueno, aquí está poniendo más decimales, ¿no? Da como 0,3, sí, listo. Y un número decimal, entre más se eleva al cuadrado, se vuelve más ¿qué? Más pequeño. Listo. El siguiente va a dar positivo o negativo. Positivo. Entonces, dar más o menos como 5 algo, entonces 5 por 5, 25, 125 por 3. 440. Listo. Y ahí siguen, ¿no? Entonces la otra da como 1000. No, como es por 2, ¿no? Listo. 3000. Y esta como es la diferencia más grande, ¿sí? Porque de 100 a 70 y algo, pues ya está. Ahí que tengo. El numerador. El numerador, ¿cierto? La parte de arriba. O sea, la sumatoria de las diferencias elevado al cubo multiplicado por la frecuencia. O sea, el número de veces. Sin incluir la frecuencia en el ¿qué? En el cubo, ¿no? Entonces, hallo la suma. Hallo la suma y la suma me da... ¿Me dio qué? ¿Pero me dio? Positivo. Positivo. ¿Sí? Entonces, el sesgo es ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Hacia la derecha. ¿Ya? O sea que la moda quedó ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Entonces, y aquí se ve, ¿no? La moda es ¿quién? El 68. ¿Sí? Y los otros datos están hacia la izquierda, digamos en la gráfica. Listo. ¿Qué hago con ese valor? Lo dividí entre la Este valor lo divido, abro acá, paréntesis, y abro un paréntesis, sí, la parte del denominador, y sería multiplicado 20 por la desviación estándar. la desviación estándar elevada al pilas ahí con los paréntesis, ¿no? Y cierro paréntesis. ¿Ya? ¿Cuánto le dio? 0,71. Entonces, fíjense que estos valores no son grandes, ¿no? Realmente dan más o menos así, sí, sí. La fórmula está diseñada para que no me dé 25, 30, sino tal. Entonces, ¿alguien iba a tomar la fórmula? Listo. Entonces, este sí es el ¿qué? Este es el coeficiente de asimetría. ¿Ya? Ok. Listo. Y hay una discusión aquí, yo traje eso porque aparece en algunos libros, sí, pero hasta dónde yo considero que, digamos, si me da 0.003,
¿sí? Es positivo, pues, ¿sí? Pero si uno ve, es que no es simétrica, pero sí es, no es simétrica 100%, pero digamos, no, uno nunca va a encontrar una cosa así que en una toma de datos reales, ¿sí? No va a encontrar una cosa perfecta, ¿sí? No, simplemente está corrida, está un poquito ahí. Entonces, ahí alguien dice que es, que coja entre 0,4 y ¿qué? Y 0, menos 0,4 y ¿qué? Y 0,4. Ok. Y el último indicador se llama ¿qué? Kurtosis. Entonces, la kurtosis, ¿sí? Se llama medidas de forma. Entonces, yo puedo tener tres situaciones. Esta donde la moda, ¿sí? Acumula gran cantidad de ¿qué? De datos. O sea, aparte de que es la que tiene más datos, ¿sí? Tiene el porcentaje de datos exageradamente ¿qué? Grande, ¿sí? Entonces, cuando uno va a hacer la gráfica, digamos, la punta esta como parece como un edificio, ¿sí? Entonces, ¿sí? Y los otros quedan ¿qué? Abajo. Esa se va a llamar leptocúrtica, ¿sí? Y yo me acuerdo porque es la L. Entonces ya uno sabe si la L la asocia ¿qué? Al que tiene mayor ¿qué? Altura. El contrario se llama platicúrtica. O sea, queda como un plano. Un plato ahí, ¿sí? Entonces queda muy achatada. ¿Qué significa? Que hay una moda, o sea, hay una que tiene más datos, pero parece como carrera de ciclistas, ¿sí? O sea, que todos llegan a ¿qué? Casi al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, hay uno que se adelanta, pero un poquito. Esta moda es chiquita, pero los datos están muy ¿qué? Esparcidos. Y el porcentaje de datos de la moda, ¿sí? Es muy ¿qué? Muy pequeño comparado con la platicúrtica. Y el del medio se llama ¿qué? Mesocúrtica, ¿sí? Entonces, profe, ¿cuál es el límite? ¿Sí? En el otro era fácil porque era el cero, ¿sí? Positivo o negativo. Aquí, lo que se hace es, la mesocúrtica es como el punto medio, ¿sí? O sea, lo que está, si está más elevado que la mesocúrtica, se considera ¿qué? Leptocúrtica. Y si está más achatado, se considera que es ¿qué? Entonces, el punto de quiebre, ¿sí? Es la mesocúrtica. Entonces, lo que se hace es, bueno, aquí ya termino ahí está. Entonces, lo que se compara acá es con algo que vamos a profundizar a partir de la otra semana, que es la distribución normal, ¿sí? Entonces, la distribución de probabilidad normal, ¿sí? Puede ser el estándar más grande que hay y el más utilizado, ¿sí? Entonces, se habla de normalización y todo lo demás. Y se considera que la mayoría de comportamientos está asociado ¿a qué? A una distribución de probabilidad normal. Entonces, la normal tiene este comportamiento, ¿sí? Entonces, primero que todo es 100% ¿qué? Simétrica. Y todo esto está cuantificado. O sea, todo esto está cuantificado, cuánto vale la altura, cuánto vale la distancia de aquí a la derecha, de aquí a la izquierda, todo está ¿qué? Cuantificado. Y alguien puede decir, ¿de dónde salió eso? Pero lo vamos a ver más adelante. Pues esto hay una fórmula, una ecuación, ¿sí? Que tiene el Euler, que tiene logaritmos, ¿sí? Y tiene raíz y hace que la curva inicialmente vaya subiendo, llegue a un punto, ¿sí? Y vuelva ¿qué? A bajar.
Entonces acuérdense que la curva del logaritmo pues también tiene algo así cuando viene de negativo a ¿qué? A positivo, ¿sí? Entonces ella cambia de dirección, tiene un punto de inflexión. Entonces, eso hace que aquí y en la curva de la normal, el centro es el cero, ¿sí? Entonces aquí viene subiendo, está. Entonces uno dice, si el histograma se comporta más o menos, como una normal, entonces es una distribución ¿qué? Mesocúrtica, ¿sí? Si está por debajo de la normal, es ¿qué? Platicúrtica. Y si si la moda está por encima de la normal, es ¿qué? Leptocúrtica, ¿sí? Entonces, lo que uno gráficamente tendría que hacer, ¿qué es? Cargar para todos lados la gráfica de la ¿qué? De la normal, ¿sí? Con sus dimensiones y su estándar, ¿no? O sea, no, ¿sí? Entonces, no me la amplíe ni nada así, o sea, que sea tal. Y entonces yo hago el histograma y lo superpongo y miro a ver si está aquí. Si está más o menos parecida a una campana, digo que es ¿qué? Mesocúrtica. Si es como una campana, ¿sí? ¿Sí? Si es más o menos. Si la veo que está por encima de o sea, no ojo, sino comparando las dos gráficas, ¿sí? La normal y la de los datos, entonces digo que es ¿qué? Leptocúrtica, si está por encima. Y, o sea, entonces todo se basa en que yo superpongo, ¿sí? Aquí la de la normal. Entonces, si yo pongo aquí la de la normal me va a dar más o menos así. ¿Sí? Y si la colocara acá, ¿sí? Entonces la de la normal me daría, bueno, aquí me tocó subir un poquito, ¿sí? Daría así. Entonces yo veo que aquí la moda, ¿sí? De esta, ¿sí? De la base de datos, lo que está en azul, está por encima de ¿qué? De la moda de la normal. Y acá, la moda de la normal, esta sería la normal, N, ¿sí? Está por encima de ¿qué? De mi base de datos, ¿sí? Y aquí veo que más o menos, así como mi temblorosa mano, ¿sí? Más o menos ¿qué? Están iguales. Entonces, esta es una ¿qué? Mesocúrtica. Y esta es una ¿qué? Platicúrtica. ¿Y esta qué es? Pero, vuelvo y digo, las gráficas a veces ¿qué? Engañan, ¿cierto? El ojo engaña. Entonces, vámonos aquí, a los números. Entonces, ya iba con el tercer ¿qué? Momento. Donde la diferencia la estaba elevando ¿a qué? Al cubo. Ahora lo voy a elevar a ¿qué? Y entonces, mira, aquí está la fórmula de la normal. ¿Sí? Entonces, esta E es la que hace que esto suba y vuelve ¿qué? Y va, ¿sí? Tomando en el punto, en el medio, el punto cero, ¿sí? Entonces, antes de cero, ella tiende a subir y después de cero tiende a ¿qué? A bajar. Y acá, pues está el sigma que era. Variable. La desviación estándar. La desviación estándar. El pi es el mismo pi de siempre, ¿no? ¿Cuánto es? La X es el dato, ¿no? Y acá la U que es, ¿mío qué es? La media población. Y este de aquí abajo, ¿dividido en qué? La variable. ¿Por qué? Está elevada al cuadrado. Entonces, ya eso lo vamos a ver más en detalle, las tablas de la normal y todas esas cosas. Entonces, ya trabajo con el cuarto momento, o sea que elevo ¿qué? A la 4. Y ese valor me va a dar positivo.
Y esta es la fórmula. Aquí está. Kurtosis. Entonces la fórmula, yo creo que la memoricemos por asociación, o sea, la anterior. ¿Qué cambia aquí? Lo único que cambia acá es que esta está elevado aquí, a la 4. Y aquí la desviación también la elevamos a la 15, a la 4. Es lo único que cambia. Y acá está la diferencia. La frecuencia por fuera, ¿no? Esto me va a dar positivo, ¿cierto? Un número negativo elevado a la 4 da ¿qué? Positivo. Entonces acá, si me da 3 o cercano a 3, ¿qué significa? Que eso es mesocúrtico. O sea, se acerca a una distribución de probabilidad que normal. ¿Sí? Si es mayor, bueno, entonces aquí lo que hacen es, el 3 lo pasan para acá, ¿sí? Entonces aquí está, entra aquí restando, ¿sí? Entonces me daría igual a ¿qué? A 0, ¿sí? Pero entonces, si es igual a 0, ¿qué significa? Que es mesocúrtica. Si es mayor que 0, ¿qué significa? Que es leptocúrtica. Y si es menor que 0, es platicúrtica. En algunos textos dejan el 3 para este lado. O sea, dejan la fórmula aquí nada más, ¿sí? Y dicen que si es mayor que 3, entonces es leptocúrtica. Si es igual a 3, es mesocúrtica. Y si es menor que 3, ¿qué es? Pero es cuestión de presentación, ¿no? Pero la fórmula es siempre ¿qué? La misma. Entonces, la pregunta del profe, ¿dónde salió ese 3? No, ese 3 simplemente es por el estándar ¿de qué? De la distribución normal. O sea, la distribución normal es alguien, digamos, los estadísticos se pusieron de acuerdo y dijeron, esto es lo que más se aproxima ¿a qué? A la mayoría de ¿qué? De bases de datos, ¿sí? Entonces, al analizar comportamientos de estatura, de consumo, de todo, ¿sí? Pues dijeron, mire, esta es la distribución ¿qué? Normal. Entonces, porque digamos la mayoría de las cosas se parecen a eso. Entonces, bueno, aquí vean, este es el acto lo que estaba mencionando. O sea, a veces lo dejan sin el 3, pues a veces le ponen el qué. Si no tiene el 3, entonces lo comparo con qué, con 0. Y si vendemos el 3, pues lo comparamos con 0. Pero la pregunta es, aquí ya tenemos un avance, ¿no? Ya sabemos cuánto vale la media y cuánto sabemos cuánto vale la S, ¿no? Hagámoslo así rápidamente. ¿Ya dice ahí? Sí. Pero no tiene la tabla, ¿no? Ya X, y esto sería 3.
Ya tenemos los datos de acá. La media da 44.09. Y el otro dato que necesito que es la desviación, ¿no? La desviación dio 9.08. Y aquí voy a hallar la sumatoria de los momentos, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría? 21 Igual 21, ¿cierto? menos 44,09 Fijo, ¿cierto? ¿Ya? a la 4 A la 4 por la frecuencia. por la frecuencia. Grandísimo, ¿no? A medida que vaya bajando, va aquí. Va disminuyendo porque me acerco más a la media. ¿Sí? Y cuando pase la media, por ejemplo, ahí dio 2 puntos. Dejémoslo ahí. Sí. ¿Sí? Entonces, en los extremos, los valores son más que más grandes. Bueno, ¿esto qué sería? ¿O qué me representa? El numerador. El numerador. Dame todo este montón para aquí. Listo. Ya tengo la parte de arriba. Falta la sumatoria. Entonces, ¿ahora qué hago? La sumatoria. Eso me da 451.300. ¿Ya? Y ¿eso qué es? Listo. ¿Qué me falta? ¿Cuánto le dio? 1427.45,59. Grandísimo. Entonces, igual, ¿ya? Este valor lo divido en ¿qué? Abro paréntesis. ¿Cuántos datos eran? Son 21. ¿Multiplicado por quién? Por S a la 4. O sea, la desviación elevado a la ¿qué? A la 4. Creo que a mí me dio 3.16. Este elevado a la 4. Bajo los paréntesis, ¿no? O sea, todo lo de abajo va aquí, en un gran paréntesis. Y total da 3,16. 3,16. ¿Ya? Sí. Lo puedo dejar ahí, ¿no? Y lo comparo con ¿qué? Con la normal. Con la normal. Con el 3. ¿Sí? O le puedo ¿qué? Restar 3. Y eso fue lo que yo. Ok. Entonces, me quedo con el de abajo. Entonces, ¿me dio cuánto? O sea, lo comparo contra ¿qué? Contra la normal. Contra 0, no, contra 0. ¿Sí? Entonces, puedo decir que pues no da exactamente mesocúrtica, pero ligeramente ¿qué? Leptocúrtica. Pero no exageradamente ¿qué? Leptocúrtica. Regálame un dato, un número. 30.
hacia arriba. 70. Bueno, bueno. ¿Cuánto va? 105. ¿Cuánto? 105. Mínimo dale 30, está, listo. Por ejemplo, aquí voy a poner que del 3 habían 3 datos, que de esta habían 4, que del 45 había, ayúdame, 15, que del 92 había, no, tiene que ser más de 4. O sea, 7. 11, sí, tan. Nueve. Pero aquí son 2. Sí, hagámoslo acá. Listo. ¿Y de este cuántos había? 35. ¿Y de este cuántos? ¿Cuánto? 28. Listo. ¿Ya? Entonces aquí voy a hacerlo. Este sería el valor de X y este sería el valor de ¿qué? ¿Ya? ¿Qué más la estoy jugando así está? Y entonces aquí voy a sacar la media, entonces simplemente sería 30 por 3. ¿Sí? ¿Cierto? Sí. Y acá saco esto y ahora ¿qué hago? La sumo, ¿cierto? Me dio 7027. ¿Ahora qué hago? Divide en 96. Me pregunto. Bueno, listo. No, pues la hizo bien, ¿sí? Dividido en 96, ¿cierto? Está estigmatizado ese. Bueno. 73 puntos, ¿qué? 19. 19, ¿ya? Bueno, ahí. Démoslo con 2 decimales solamente, ¿ya? ¿Me sigue? Ahí llevo la ¿qué? Dame. Voy a sacar la desviación. Entonces sería igual, ¿cierto? Paréntesis, 30 Menos menos 73,20. menos 73,20, ¿cierto? Tan elevo al cuadrado y multiplico por ¿cuánto? Por el número de datos, ¿ya? Entonces, listo, tenemos un poco acá de decimales. Chan. Y Ahí. llego hasta acá, ¿cierto? Sí. Sí. Hallo la suma y me da este. ¿Y ahora qué hago? Ahí. No, todavía no. Ah, le divide Lo divido. Voy a suponer que sigue siendo ¿qué? Una muestra. Entonces dividido por 95. ¿Ya? ¿Sí? ¿Y ahora qué hago? Esa sería ¿qué? La variante. Y a eso le saco ¿qué? Raíz. Y ahí tengo la ¿qué? La desviación. No le voy a sacar la simetría, voy a sacar ¿qué? La cursos. Entonces ya tengo ese, voy a dejarlo aquí con un verde acá. Y el otro dato que necesito ¿qué es? La media. Entonces ahora voy a ir al cuarto momento, ¿cierto? Y entonces sería igual a ¿qué? 73,20. Entonces sería 30 30 menos 73,20. 73,20 A la le elevo 4. aquí a la 4, ¿sí? Por la frecuencia. Sí, Sí, que no. es que no Ah, tengo lo que fue la sí. Mátenme. Listo. Bueno, pero esto es lo chévere de traer aquí en esto. Hasta aquí, ¿cierto? Listo. Ah, sí. No, y sabe que tampoco me sonaba, ¿sí? Entonces, 73 y una desviación de ¿cuánto? De 17. Ok, listo, gracias. Entonces acá sería 30 menos La media. 73 Fijo. a fijo, listo. Elevo ¿qué? A la 4, ¿sí? Por la frecuencia. Por la frecuencia. Entonces fíjense la lógica, es las diferencias, ¿sí? Multiplicado por el número de veces que ocurre esa diferencia.
Listo, listo, a grandísimo. Y lo copio hasta acá, ¿no? Hallo la suma, ¿cierto? Listo. Ya tengo la parte aquí. Número. Ya tengo esta parte. O sea, tengo la sumatoria de, bueno, aquí la tabla primera, de, bueno, esto sería la marca de clase o el valor, ¿sí? Multiplicado por la, menos la media elevado a la 4. Y abajo, ¿qué queda? El número de datos Por la desviación completos por la desviación elevada a la ¿qué? A la 4. Entonces sería igual, ¿sí? Este valor dividido, paréntesis, ¿sí? ¿Cuántos datos eran? 96. 96. Ah, no, espera, que aquí me toca hacer algo. No, me toca cogerlo de acá, para lo que voy a hacer. 96 por este, ¿sí? Elevado a la ¿qué? A la 4. Pilas con el paréntesis que está en el denominador, ¿no? Y eso me da 2,76. 76. O sea que la muestra es ligeramente ¿qué? La Aquí. Aquí voy a hacer un cambio donde puse el 95, ¿sí? Y voy a poner este dato menos 1. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, pónganle cuidado lo que voy a hacer aquí. ¿Cuánto? Tengo 6 datos categóricos. O sea, categóricos que los puedo el dato se repite ¿qué? Varias veces. ¿Sí? Entonces, el 30 se repite 3 veces, el 45 tal. ¿Cuál es la moda? 60. El 70, ¿cierto? El dato más pequeño, 30, el dato más grande, 105. ¿Ya? Entonces acá, voy a poner, estaba en 35, ¿no? Vamos a subirlo lentamente. 45. Y a subirlo en 45, ¿qué pasó? Pero no, el coeficiente, el kurtosis, La posición de 3. se acerca a 3, ¿cierto? Es Ahora miren un cortico, detalle. Está en 45, ¿no? Voy a subirlo más. Voy a subirlo a 60. ¿Qué pasó? Pasó el 3. Se pasó a 3, ¿cierto? Ya superó, o sea, sí, o sea, ya el del medio, sí, está. Es más, le voy a ayudar por los lados. Le voy a ponerle a este 25 y este está en 28, lo voy a subir y me va a quedar en ¿qué? 35, ¿sí? Pero aquí, ¿qué pasó? Bajó, o sea, la forma, lo de los lados se hicieron más acá, entonces quedó así. Voy a subirlo a 120. ¿Sí? ¿Cuánto le dio? No. Leptocúrtica. La voy a subir a 240. Doble la normal. ¿Sí? Y ahora la voy a aplanar. Voy a aplanarla. Entonces, bueno, pongámosla otra vez en 45, ¿sí? Pero estos de acá, bueno, este de acá lo voy a subir a 12, ¿sí? Y este de 4 lo voy a subir a ¿cuánto? ¿Sí? Porque es que me queda por debajo del 11. Me queda ahí como A 10. a 10. ¿Sí ven? A 10, pero que no. Perdón. 10. ¿Sí? Entonces ahí estoy repartiendo los datos, ¿sí? Y la gráfica que era así, ahora se me está volviendo ¿qué? ¿Sí? El 3, ¿sí? En alguna fórmula, vas que en un libro le ponen el 3, lo comparan con 3, en otra fórmula le restan el 3 y lo comparan con ¿qué? Con el 0, ¿sí? Entonces, si es 3, uno dice, no dice que es una normal, ojo con eso, ¿sí? Hay una cosa que la van a ver en estadística 2 que llama prueba de bondad de ajuste.
que es la que uno dice si los datos están normalizados, ¿sí? O sea, sí, pero no es solamente la kurtosis, ¿sí? Aquí lo que puedo decir es que esta es mesocúrtica, ¿sí? Si me llega aquí a 3. Entonces, aquí, ¿qué tendría que hacer? Digamos, acá tendría que subir un poquito más, entonces 55, ¿sí? Bajarla de este a 20, a 30. Pongámosla en 29, ¿sí? No, voy a subir esta más a 65. De Y esa pronto más bajar pequeña. esta a 5, ¿sí? Y el otro Esta afuera. bajar a 4, ¿sí? Cuando iba subiendo poco a poco, ¿sí? Y uno lo que trata de hacer no es una cosa así, sino como así. O sea, como una campana. O sea, la campana. Aquí está. O sea, viene acá, aquí la primera curva es exponencial, la otra es logarítmica, ¿sí? Vuelve y cae, y hace unos puntos de inflexión, ¿sí? Entonces aquí sube aceleradamente, aquí empieza a desacelerar, ¿sí? Llega a su punto máximo, vuelve acá, aquí cae, ¿sí? Y vuelve aquí, y cae, ya la velocidad es mayor. Es una campana, ¿sí? Son dos curvas, una hacia afuera y otra hacia adentro, ¿sí? ¿Listo? Entonces, esa sería, ¿qué? El indicador de kurtosis. Y acá, aquí me toca hacer una máquina. No, ya. Este archivo también se lo puedo compartir ahí. Está todo desordenado y que... Para hacer esto, la primera recomendación es que los datos estén ¿qué? Ordenados, ¿no? ¿Cuántos datos hay? 21, ¿no? A 21. Entonces, me voy aquí a datos y efectivamente no me aparece que análisis de datos. Entonces vengo acá archivos, le digo opciones, digo complementos, dice herramientas para análisis, ir. Y ahora sí me aparece que análisis de datos. Y entonces acá me aparece una tabla más. Y pues, aquí hay la estadística 1, 2 y la 3, ¿no? Aquí están los ANOVA, que son la estadística 2, ¿sí? Bueno, aquí está el histograma. Y aquí aparece que estadística descriptiva. Entonces le digo aceptar, ¿sí? Me pregunta por qué. Rango de entrada, pues lo marco acá. ¿Cuántos datos son? De la A1 a la ¿qué? A la A21. ¿Están agrupados por qué? Por columnas. ¿Hay rótulos en la primera fila? No. Hay un dato, ¿sí? O sea, hay un dato. Acá a veces uno pone el título, X, ¿sí? O número de carros. ¿Sí? Ahora que me pregunta, ¿rango de qué? De salida. Y aquí simplemente me voy acá, ¿sí? Y le digo que los datos me los ponga en un sitio que esté aquí, vacío. Y que me haga ¿qué? Solamente le voy a pedir ¿qué? Resumen de estadística. Y esta cosa tan mala, ¿sí? Malísima. ¿Le saca qué? Todo bien. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ayer? ¿Sí? ¿Ayer? Y me dice que la media es 4409. Bueno, el error ya... entonces, la mediana es 47, la moda es 50.
La desviación estándar es 9.08, ¿cierto? Y nosotros aquí matándonos, ¿sí? La varianza 82, la cortosis 0.90, ahí le resta ¿qué? El 3, ya. Aunque ellos tienen, la fórmula aquí tiene una pequeña diferencia, ¿sí? Está. Y el coeficiente de asimetría es negativo menos 1.42. El rango es el valor entre el mínimo y el máximo de 21 a 52, hay 31. Y la suma de todo es, y hay 21. Chévere. Lo que hay que aprender es el. 3 cosas en la vida, ¿no? Bueno. Listo, señores. Entonces nos vemos el jueves. ¿Sí? Ya coloqué en el Moodle, está en la aula virtual, ya están los videos, ¿no? Y están todas las. Sí, sí, sí.